Buenas tardes, hermanos. Estamos nuevamente acá en Panorama General de los Tiempos Finales y seguimos con este tema que es tan importante para nosotros, para nuestras vidas. Vamos a arrancar con una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada cosa que hay en ella, que nos enriquece, que nos guía, que nos da sabiduría, que nos alienta, que nos empuja. Gracias, Señor, porque toda tu palabra es inspirada, Señor. Y gracias porque toda tu palabra, Señor, sirve para enriquecer nuestras vidas de una manera permanente y eterna. Así que, Señor, danos la sabiduría para sacar, Señor, de lo que nos toque estudiar de tu palabra, Señor, la aplicación para nuestra vida hoy, Señor. Que vos sigas hablándonos, que sigas, Señor, solventando, sosteniendo y afirmando, Señor, nuestra vida. Gracias, Padre, por los hermanos fieles, Señor, que cada semana tienen el interés y la persistencia, la perseverancia, Señor, de seguir asomándose a aquellos misterios, Señor, que tu palabra encierra. Te ruego que los bendigas, que vos también le des a ellos, Señor, la sabiduría que necesitan para vivir este tiempo, Señor, que tan complicado, Señor, cada vez más complicado. Que vos realmente, Señor, nos ayudes a encontrar, Padre, en esa vertiente lo que necesitamos para ser luz, ser sal en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, estábamos viendo la postura post-tribulacionista. El domingo pasado vimos punto A, empezamos a ver el punto B también. Vimos todas las 70 semanas de Daniel 9, ya se cumplieron según esta postura, y empezamos a ver que no hay diferencia real entre Israel e Iglesia como pueblo de Dios. Eso es lo que empezamos a ver el domingo pasado, y bueno, vamos a seguir con este punto acá, y creo importante siempre tener en cuenta que lo que nosotros hablamos acá, lo que decimos acá en esta clase, son posiciones, no son cosas cerradas, no son cosas rígidas, sino acercamos algunas posiciones nada más, elegimos de entre ellas las que nos parece, pero es importante acercarse a todas ellas con respeto y también con cuidado. No podemos afirmar lo que la Biblia no afirma. Entonces, teniendo en cuenta este parámetro, seguimos avanzando. Estábamos en el punto B y empezamos a ver algunas cositas en relación al punto B y nos quedamos o continuamos hoy con algunos elementos que fundamentan un poquito esta óptica post-tribulacionista. Y el primero tiene que ver con esto. Hay textos referidos a Israel en el Antiguo Testamento que son aplicados a la Iglesia en el Nuevo Testamento. De una manera u otra, y acá no importa mucho el nombre técnico que se use, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento es un pueblo elegido y nunca vamos a dejar de insistir en este concepto. Es elegido por una total iniciativa de Él, de Dios. Es reunido por Él, salvado totalmente por Él y para Él, y destinado por Él para cumplir sus propósitos eternos. Esto es igual desde Adán hasta la segunda venida y eternamente después, ¿sí? La iniciativa acá es de Dios, es para Dios, es por Dios. Él es el que hace absolutamente todo. Y no importa mucho el nombre técnico que le demos, la cuestión basa su centralidad y su protagonismo exclusivamente en el Señor. Entonces, pueblo de Dios siempre fue ese grupo de personas, siempre estamos hablando de esta postura, ¿no? Cuyo Dios es auténticamente Yahvé, el cual podemos decir que los eligió por su sola gracia y se relaciona con ellos vía fe. Esa es la definición de lo que sería pueblo de Dios. Si analizamos
algunos versículos bíblicos, vamos a encontrar algo bastante interesante que le da mucho sustento a esta postura, que hay varios autores bíblicos del Nuevo Testamento que tomaron versículos del Antiguo Testamento referidos a Israel y lo aplicaron a la iglesia. Yo tengo acá un ejemplo nomás, pero hay varios, que está ahí en Levítico 26:12. Dice, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Pero ahí en 2 Corintios 6, Pablo dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Acá hay solo un ejemplo de muchos, en donde textos que se usan para Israel, hay autores en el Nuevo Testamento que lo refieren a la iglesia. Por ejemplo, voy a dar otros ejemplos, Oseas 1:10 y 2:23, que se citan ahí en Romanos 9, Ezequiel 37:23, que se cita ahí en Tito 2, también el autor de Hebreos aplica Jeremías 31:31, bueno, unos versículos más, hasta el 34, ahí en Hebreos 8, Pedro en 1 Pedro 2:9 y 10 aplica a la iglesia 4 textos más del Antiguo Testamento que están en Éxodo 19, en Deuteronomio 4, en Oseas 2, etc. Entonces, de alguna manera esto sostiene, según los post-tribulacionistas, que no hay diferencia real entre Israel e iglesia como pueblo de Dios, sino que son lo mismo. Otro punto acá tiene que ver con que hay una identificación etimológica entre Israel y entre la iglesia. En el Nuevo Testamento el término griego que más se traduce como iglesia es eclesia, que literalmente significa cuerpo de llamados aparte y convocados con un propósito. En la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, eclesia es el término más común para traducir dos términos hebreos. El primero es Kaal, que designa al pueblo de Israel congregado o en asamblea, y el segundo es Edá, que designa a la sociedad hebrea como institución o nación, estén congregados o no. Estos dos términos se traducen en la Septuaginta como eclesia, que es la palabra que se usa para iglesia. Entonces, acá es importante recordar esto. Para el post-tribulacionista, la iglesia no es un pueblo que nace en Pentecostés, sino en la primera persona que Dios eligió para que sea su pueblo en toda la historia del planeta, y aún antes de la existencia de este. Lo que nace en Pentecostés, para ellos, para el post-tribulacionista, es otra etapa evolutiva del mismo pueblo. O sea, no es un pueblo diferente, es un pueblo que va evolucionando, que es más inclusivo para recibir a todas las familias de la tierra, que fue el proyecto, el plan que Dios tuvo ahí al principio de la inauguración de su pueblo con Abraham. Un pueblo multiétnico que siempre estuvo presente en el proyecto regenerador del Señor y que va a consumarse plenamente en un planeta perfecto, poblado exclusiva y específicamente por personas a su plena imagen y su plena semejanza. Los planes de Dios no cambian, así como arrancan, así van a terminar. Entonces, según esta postura, no hay dos programas diferentes para dos pueblos diferentes, porque nunca hubieron dos pueblos diferentes. Siempre hubo un solo pueblo y un programa único para este, revelado más y más claramente a través de la historia. Son etapas del mismo pueblo. No hay tal cosa como iglesia y pueblo de Israel, sino un pueblo solo, y a medida que la historia avanza, las etapas en ese pueblo, que es uno solo, también van avanzando. Otro punto tiene que ver con esto. Israel pierde su lugar de pueblo de Dios en beneficio de la iglesia, que es multiétnica.
¿sí? O sea, de muchas razas. Desde el comienzo de su vida nacional, Israel fue advertida de que las bendiciones de Dios, muy especialmente la tierra prometida, iban a depender mucho de la fidelidad a ese Dios, ¿sí? Deuteronomio 28 es un pasaje bastante interesante que habla específicamente de todo esto. A lo largo de toda su historia, Israel, ustedes saben, se aparta y se aparta y se aparta, va, viene una cantidad de veces, con las malas consecuencias que esto implica. Sin embargo, y esto también tiene mucho que ver con la manera de ser del Señor, cada vez que el pueblo se arrepentía, había gracia, había restauración, ¿sí? El Señor iba y restablecía las cosas, sobre todo la relación. Estas dos actitudes de parte del pueblo, digamos, bipolares, o sea, había rebeldía y después arrepentimiento, rebeldía, arrepentimiento, etc. Y las consecuencias que esto tenía, uno las puede leer clarísimamente, sobre todo en el libro de los jueces. Es permanente esto. Y uno dice, qué tremendo. Yo me acuerdo cuando yo era niño, que yo era muy chiquito y estudiaba la historia de los jueces, y yo decía, qué tremendo este pueblo, cómo alguien puede reaccionar así, pensar así, actuar de esta forma, ir, venir, hacer lo malo, arrepentirse, hacer lo malo, no aprender. Y en la medida que fui haciéndome adulto, me di cuenta de qué parecidos somos a ese pueblo, ¿no? Entonces, lejos de ser un libro que nos muestra a un pueblo tremendo, es un libro que nos muestra realmente cómo nosotros los seres humanos somos en relación a Dios, y nos muestra cómo es Dios y cómo es su gracia, algo que nunca debemos olvidar, ¿no? Pero la historia sigue, durante siglos Israel se siguió rebelando, ¿no? Y uno lo ve permanentemente, desde cuando vendieron a José por envidias, cuando rechazaron recurrentemente a Moisés y a Josué, ¿no? Apostatando, traicionando, yéndose del camino marcado, ordenado, estipulado por el Señor, cuando persiguieron y mataron a tantos profetas, cuando resistieron lo que el Espíritu Santo quería hacer, y finalmente también cuando crucificaron al mismo Mesías, ¿no? Uno ve esta historia permanente de rechazo, de apostasía, ¿no? Entonces, como consecuencia, Israel es condenada por boca del mismo Mesías rechazado y asesinado por estas personas y por boca de ellos mismos. Esto podemos encontrarlo ahí en Mateo 21, Mateo 27. No hay otro pueblo de Dios aparte de la iglesia hoy. Esto es lo que dice esta postura postribulacionista. Hoy la redención está abierta aún para cualquier judío, pero por el mismo camino que debe recorrer cualquier gentil, cualquier esclavo, ¿no? Cualquier hombre libre, cualquier mujer, todos van exactamente por el mismo camino de redención. Un camino que ha trazado el Señor mismo, no es un camino que decidimos nosotros. La redención, y esto es lo que nosotros creemos también, solo es por fe en la obra de Jesucristo en la cruz, y esto es para todos por igual. Y el que recibe esa redención, que es por fe, ya no es más israelita, ya no es más, digamos, pueblo de Dios, de Israel, sino que es iglesia. Y solo iglesia o pueblo de Dios. O sea, ya no hay raza, ya no hay etnia ahí. Es una categoría espiritual y es para todos por igual.
Por lo tanto, entonces, ya no hay más dos programas. Nunca hubieron dos pueblos y, en consecuencia, nunca habrán dos arrebatamientos. Uno para la iglesia al principio de la última semana y otro para los israelitas y gentiles que se hayan convertido durante la tribulación final al término de la última semana. Esto, por supuesto, según esta postura postribulacionista, ¿no? Entonces, ellos dicen, no hay dos pueblos, entonces no va a haber dos arrebatamientos, ¿sí? El siguiente punto es, Israel e Iglesia comparten la misma raíz si creen en Jesús tal como Él se revela en el Nuevo Testamento. Ahí en Romanos 11, ustedes seguramente conocen esta metáfora del olivo y sus ramas naturales y las injertadas. El apóstol Pablo explica acá, a través de esta ilustración, todo este asunto, todo este meollo del Evangelio. Un pueblo de judíos y gentiles salvados exclusivamente por gracia, por medio de la fe, ¿sí? Un texto bastante conocido también que Pablo utiliza ahí en Efesios 2:8. La tragedia de Israel tiene que ver con que no aceptó estas realidades profundas que ya estaban latentes en el Antiguo Testamento y que el Hijo del Hombre vino a ser explícito. Ellos no pudieron aceptar esto. Por el contrario, y por siglos de una rebeldía permanente y recurrente, persiguieron y mataron a los enviados del Señor, luego de eso al mismo Hijo unigénito de Dios, y siguieron con la persecución de sus seguidores aún en otros países. Entonces, esta actitud de incredulidad y de rechazo es la que hizo que las ramas naturales, según esta parábola, metáfora que aparece ahí en Romanos 11, sean cortadas y abandonadas. Ahora, Dios sigue teniendo misericordia de aquellos cuyos antepasados fueron parte en algún momento de su pueblo. El gran rechazado, Jesús mismo, todavía se ofrece como su libertador y como su Mesías. Ahí en Romanos 11:23 dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Cómo se haría este reinjerto de Israel a este olivo? Bueno, tanto si se trata de la rama natural como del olivo silvestre injertado, la unión va a ser efectuada solo por medio de la fe. Acá aparece esta frase, si no permanecieren en incredulidad, la frase del versículo 23 del capítulo 11. Solo así, las ramas, no importa si son gentiles, no importa si son judías, no importa si sean lo que sean, se sostienen gracias a la misma y única raíz y se alimentan ambas de una idéntica savia, viene del mismo lugar. Entonces no importa judío, gentil, no importa si son judío, griego, uruguayo, paraguayo, brasilero, la raíz es la misma y la savia también. Ahora, y acá sería interesante plantear una observación, en el mismo pasaje de Romanos también hay una advertencia para aquellos gentiles, o sea, aquellos que no son judíos, que como Israel terminan apostatando, traicionando a su fe, cayendo en la misma incredulidad que también tuvo el pueblo de Israel. Hay una misma regla para los que creen, sean israelitas o no israelitas, y hay una misma regla para los que no creen o apostaten, sean israelitas o no israelitas. Y el último punto acá de esta parte dice que el auténtico Israel y la auténtica iglesia están integrados únicamente por los hijos de la promesa, ¿no? Hemos visto muchísimo acerca de este tema
en los cultos los domingos estudiando el libro de Gálatas. Entonces sería interesante hacer un repasito acá. Ahí Pablo en Romanos 9 dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas. A los ojos de Dios no se es auténticamente israelita solo por el derecho de pertenecer a un determinado tipo de raza, en este caso a la raza hebrea, ¿sí? Los auténticos hijos de Dios no son los hijos de la carne, esto se especifica ahí en Romanos 9, es solo la gracia la que elige y la fe la que justifica, ¿sí? Acá no hay hijo de nadie, es solo la gracia y solo la fe. Entonces nosotros podríamos decir que no es un israelita el que puede presentar un certificado de pureza racial, sino el que lo es en su corazón, en su interior. Y la verdadera circuncisión es la de aquellos que creen en Cristo, sean judíos o no. Solo los regenerados en Cristo son considerados verdaderos israelitas y verdadera circuncisión. Nosotros que creemos en Cristo heredamos lo más importante de Abraham, que fue su fe. Desde ese lugar nosotros compartimos, entre comillas, la sangre de Abraham, ¿no? Todos son, acá hay un pasaje importante, conocido, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y perdón, pero tengo el texto un poco corrido. Leo de nuevo. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, que son los únicos herederos reconocidos por el Padre. Entonces, desde ese lugar nosotros compartimos con Abraham. En Isaac te será llamada descendencia. Y este concepto es interesante. En el hijo de la promesa, el hijo del milagro total, engendrado a través de un padre que tenía 100 años y una madre que tenía 85 y por encima era estéril, ¿sí? La descendencia viene específicamente por un hijo engendrado, generado por Dios mismo. Es interesante este concepto. Dios eligió algo imposible para que nosotros tengamos en cuenta de que por generación de Dios, por generación de Dios, es que nosotros podemos ser considerados descendencia. Ahí se enfatiza la gracia, ¿no?, total de un Dios que genera Él la cosa. Entonces esto no se trata de presentar un documento, se trata de creer en esa obra regeneradora de Dios, que funcionó con Abraham, con su esposa, con ese hijo engendrado de una manera milagrosa, y esa es el mismo leitmotiv que hay para nosotros también. Basado en esto, Pablo dice, no los que son hijos de la carne, los de sangre, los que descienden por la sangre de Abraham, sino los que son hijos según la promesa, los del Espíritu que estaba en Abraham, los que son contados como descendientes. Ahí en Romanos 9 desarrolla esta idea, ¿no? Solo los elegidos y regenerados por el Padre son descendientes auténticos. Es exactamente esto lo que pasó con Isaac. Solo la intervención de Dios produce hijos para él, judíos o no judíos. Hay otro pasaje acá, y la Escritura, previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Literalmente, esto significa que lo evangelizó.
diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Algo que vimos bastante en profundidad ahí en Gálatas. La inclusión de los gentiles, este injerto de estas ramas salvajes, no fue un nuevo propósito en los planes de Dios, sino un propósito eterno y ya implícito en los términos del pacto establecidos con Abraham. Incluso por eso mismo Dios le cambia el nombre a Abraham, le pone ahí una H intermedia que significa padre de muchos pueblos. Por estas razones es que se cree en esta postura postribulacionista que no hay diferencia real entre Israel y la Iglesia como pueblo de Dios. Vamos a hacer un puntito más, chiquito, cortito, que es el punto C, que dice que el rapto pretribulacional nunca se menciona en la Escritura, ¿sí? Ni el tribulacional, ni el medio tribulacional, ¿sí? Ni el que ocurre 7 años antes de la segunda venida, ni el que ocurriría, ni el que ocurriría 3 años y medio antes, ¿sí? En ninguna parte del Antiguo o del Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar que se menciona que la segunda venida del Señor será en 2 capítulos, ¿sí? Un rapto primero y una venida 7 años después, como dije, o 3 años y medio después. Por el contrario, la segunda venida es un acontecimiento tan repentino, tan sorpresivo, como un relámpago. Ahí en Mateo 24 habla de esto. De hecho, en el Nuevo Testamento está lleno de advertencias sobre estar atentos, sobre velar. Ya hemos visto un poquito esto en otras posturas antes, frente a la inminencia de este evento que siempre se describe como único, sin siquiera insinuarse un rapto primero y una venida después. Y acá está un poco la lógica de esta postura. A ver, ni el apóstol Juan lo menciona en lo que es la última más completa revelación escatológica en Apocalipsis. Si hubiera un rapto antes de la segunda venida, antes de la parusía, entonces la fecha exacta de la venida del Señor podría ser calculada por simple lógica, y ya no sería necesariamente algo tan inminente, o sea, no sería como el ladrón en la noche. Si hay un rapto de la iglesia, uno podría decir, bueno, dentro de 7 años viene el Señor, o en el mejor de los casos, dentro de 3 años y medio viene el Señor. Entonces ellos dicen que, bueno, si la segunda venida es algo así tan repentino, entonces el rapto de alguna manera lo preanunciaría. Esta sería la postura. Muy bien, llegamos hasta acá. Gracias, hermanos, por la perseverancia de estar ahí. Gracias por acompañar. Yo sé que este no es el mejor sistema para enseñar algunas cosas, pero bueno, es el que tenemos en este tiempo, es el que se nos permite usar y vamos a tratar de sacarle todo el provecho posible. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos los que están ahí del otro lado.